Muy buenos días, precio de Bitcoin 59.900. Y vamos a revisar la flecha que nosotros teníamos marcada desde el día de anteayer, pero que ayer terminamos confirmando. Y fíjense cómo se ha venido dando. Ya entonces tenemos el escenario cumplido de lo que habíamos planteado el día de ayer. Habíamos planteado este rango en el cual hablábamos de qué operaciones tomar y cuáles no. Y recuerden que les decía que estos shorts no los íbamos a tomar. Aquí marcamos entonces justamente con una X los que no íbamos a tomar, porque si lo hubieras tomado, en efecto te habría llevado tu stop loss. Espero que no lo hayas tomado. Tampoco nos dio el trade en largo, para ser muy honestos, aquí no nos lo terminó de dar. Sin embargo, ya estamos entonces listos para que en el siguiente retroceso nosotros podamos incorporarnos. Vamos a revisar entonces si el precio va a seguir subiendo, va a caer o qué es lo que va a hacer. Ese va a ser un análisis más rápido de lo normal porque no tenemos mucho que decir el día de hoy. Ya hablamos de la macroeconomía el día de ayer, revisamos gráfico semanal. Si no lo has visto, puedes ver el video de ayer en el cual hablamos sobre macroeconomía, hablamos sobre el gráfico diario. Pero hoy simplemente vamos a actualizar las perspectivas porque ya el precio está haciendo lo que nosotros habíamos especulado. Entonces, vamos simplemente a revisar hasta dónde puede subir o qué puede pasar en el precio en las siguientes horas y el fin de semana. Muy bien, comenzamos entonces con el mapa de liquidaciones. Aquí nosotros teníamos un pool de liquidaciones interesantes. Recuerden que las liquidaciones las revisamos para ver dónde los institucionales pueden tomar sus operaciones, no para saber dónde están los stop loss, ya que esto es un cálculo que se realiza, no es que los exchange regalen esa información. Bueno, aquí tenemos entonces 60.256 y lo que vemos es que básicamente en este punto donde estamos, bueno, ¿y por qué esto sí puede ser interesante en algunos momentos? Básicamente porque estamos considerando la relación de longs y shorts que se ingresan. No significa que esos shorts o esos longs tengan exactamente su punto de stop loss o liquidación aquí, porque yo le puedo añadir más margen y entonces ahí, ¿qué pasa con el indicador? Simplemente esta es una perspectiva general del mercado que sí nos habla de la liquidez, y eso sí es interesante. Entonces, listo, continuemos por acá. Tenemos entonces el Fear and Greed muy extraño. En este momento me parece un poco extraño que esté en 32. Porque ayer cuando se dio este dato de 32, nosotros estábamos aproximadamente por aquí en esta parte del rango. Es decir que estábamos en 57. No sé por qué el mercado en este momento estará con tanto pánico. Sin embargo, todas las noticias que hemos venido viendo, los fundamentales tienden a ser alcistas. Si hay algunas señales interesantes que me generan alguna duda, y es que por ejemplo en los flujos de ETFs el día de ayer yo sí esperaba que hubieran bastantes compras. Sin embargo, no es lo que ha ocurrido. Los institucionales no compraron el día de ayer en promedio más de lo que vendieron. Eso sí me deja un poco pensativo sobre el movimiento, pero se sigue cumpliendo por un lado el escenario macroeconómico, que también ha tenido un cambio interesante. Los mercados de renta variable siguen subiendo, pero aquí estoy viendo que el escenario de bajada de tipos, que ayer estaba en 80%, como lo vimos en el video, ya ha bajado un poco. Entonces tenemos un escenario bien interesante en el que pueden pasar algunas cosas. Vamos a revisar cómo están los mercados el día de hoy, tirando más bien a verde. No tan verde como ayer, pero sí tirando a verde. Y en el caso de Bitcoin sí, definitivamente muy verde. Tenemos algunas noticias que han traído al precio mucho más arriba. Por ejemplo, tenemos entonces una subida impresionante en el nuevo ticker de Paul, que era Matic antes. Y además de eso, nosotros lo que tenemos es algunas noticias, pero recuerden que las noticias no son los elementos que más información nos van a dar, simplemente son temporales. Pero lo que sí tenemos es que BlackRock, por ejemplo, habló de Bitcoin y dijo que podía ser una reserva de valor. Bueno, no lo dijo con esas palabras, pero dijo que podía ser una cobertura ante algunas situaciones económicas. Y bueno, ese tipo de noticias, pues ustedes saben que terminan siendo la excusa para los movimientos. Sin embargo, ya nosotros viniendo al gráfico, lo que tenemos es básicamente lo que habíamos planteado desde toda esta semana. Habíamos planteado entonces que este era un rango, inicialmente lo planteamos desde esta zona de acá, era en gráficos de una hora, y después vimos cómo se extendió hasta acá. Cuando nosotros tuvimos el video anterior, nosotros veníamos más o menos por esta zona de aquí. Yo reviso, ayer 12 de septiembre veníamos por acá.
Y yo les decía entonces que muy posiblemente lo que el precio iba a hacer era un rango para después romper al alza. Y hablábamos de la expectativa de romper al alza porque básicamente lo que decíamos era que este soporte de 57.300 ya en este caso nos servía como confirmación de que este movimiento iba a continuar la tendencia, la nueva tendencia que venimos teniendo en el gráfico de 1 hora, que se va comenzando a traspasar al gráfico de 4 horas y que muy posiblemente comencemos a ver en el gráfico diario también. Después de que tuvimos ese escenario, entonces pues terminó dándose lo que nosotros ya tenemos aquí visible. Entonces recuerden que pues es importante tomar la perspectiva desde antes de que se dé, porque si ya la tomamos después de que se da o si analizamos después de que ya se dio el movimiento, pues la verdad es que no tiene mucho sentido el análisis, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a continuar entonces con este escenario que estamos viendo hoy. Entonces vamos a revisar y es que el precio ha venido a romper y ahora estamos por la zona de 59.600. Vamos aquí a agregar un indicador y les voy a explicar cómo lo voy a manejar. Básicamente ese es el BPBR, Visible Range Volume Profile, BPBR. Bueno, no es BPBR sino VRVP. Disculpen allí la imprecisión. Lo que voy a hacer yo aquí para que ustedes tengan la configuración custom que a mí me gusta, yo les suelo poner estos valores 150, 150 y tiendo a darle aquí simplemente una configuración en la que yo voy a quitarle toda esta parte de colores, porque los colores para mí pues no son tan relevantes. Y ya entonces aquí yo lo que voy a tener es una indicación de dónde están los soportes y las resistencias dinámicas del precio. Hay dos formas de generar soportes y resistencias. En el curso gratuito que tengo de análisis técnico vas a poderlo ver, pero entonces vamos nosotros a revisar dónde están esos soportes y resistencias y vamos a potencialmente marcar las zonas. Estas zonas recuerda que ya las tenemos marcadas desde hace un mes más o menos. Tenemos una zona en los 59.100 que ya ha sido rota y tenemos para el gráfico ya diario, ya no estamos hablando del gráfico de 4 horas, lo que tenemos es básicamente un conjunto de zonas que se enfocan en los 60.000 y 61.000 que justamente lo veníamos hablando. Entonces el siguiente punto importante va a ser este, vamos a marcarlo aquí en amarillo porque es el de nuestro interés en este momento. Este punto de 61.000. Bueno, ahora, ¿qué es lo que entonces vemos con el precio? Vemos que el precio ya está en este momento por encima de este nodo. ¿Y eso qué significa? Significa dos cosas. Vamos entonces a revisar en el gráfico diario, gráfico horario, para que veamos los posibles movimientos. Nosotros estamos en este momento en un nodo importante aquí, y este nodo muy posiblemente nos permita ver un retroceso. Sin embargo, recuerden que nosotros lo que vamos a hacer es continuar la tendencia. Nosotros no vamos a operar a la baja, ¿vale? Entonces, ¿entramos dónde? Si nosotros queremos entrar a una operación, lo que vamos a hacer es, primero que todo, es posible que el precio sí se revierta acá, pero si no se revierte acá, entonces lo que vamos a ver es que se revierte un poquito más arriba. ¿Esto por qué? Porque estamos viendo que en el mapa de liquidez hay mucha liquidez en esta zona y eso puede traer y atraer a los institucionales a básicamente dejar que el precio suba. Recuerden que ¿qué pasa con los institucionales? Cuando ellos comienzan a vender, lo que nosotros empezamos a ver es una velita y esa velita a nosotros nos pica como retails, nos pica y comenzamos a vender también y entonces el movimiento se termina dando. Pero ¿qué pasa si ellos no venden y todos están con FOMO? Entonces el precio sigue subiendo. Entonces ellos aquí sí toman la perspectiva y empiezan a generar la velita para que nosotros entonces continuemos ese movimiento y ellos puedan ejecutar sus operaciones, ¿vale? Su trading básicamente. Entonces no es que nos estén buscando, sino que buscan es la liquidez. Bien, entonces, en estas zonas tenemos posibles reversiones. Aquí ya estamos viendo un patrón de agotamiento de este movimiento, por lo que es muy posible que tengamos una reversión que nos lleve más o menos a hacer lo siguiente. Entonces, este sería el escenario esperado para los siguientes. Bueno, ya esta flechita, yo creo, ¿ustedes qué opinan? ¿La podemos ya borrar? Ya se dio, ya cumplió. Entonces dejémoslo hasta el punto en donde lo teníamos marcado. Y continuamos entonces con una nueva flechita. Esta flechita entonces vamos a ponerla verde, blanca porque todavía no se ha dado.
Y lo que yo voy a especular en este momento es lo siguiente. Es que nosotros aquí, a partir de este punto, con mayor probabilidad tengamos un retroceso. Es lo más normal en el precio, ya llevamos mucho tiempo subiendo. Si nosotros ponemos a vernos el gráfico, aquí nos muestra que el RSI en gráficos de una hora ya está en puntos muy altos. Vemos que en 15 minutos también están puntos muy altos y comienza a descender, es decir, que comienza a ganar tendencialidad hacia abajo. Gráfico de 5 minutos sí, no está tan mal, todavía puede subir más, pero en el gráfico de una hora y de 15 minutos ya estamos viendo un agotamiento importante. Vamos a ver entonces cuál de los dos puntos es el que nos genera esa reversión, y si esa reversión entonces se da un poco más arriba, pues lo que esperaríamos es que el movimiento pues tenga un retroceso menor, por supuesto, es decir, un precio más alto de ese retroceso, porque si está acá y retrocede hasta 59.600, pues ya es un retroceso un poco más pequeño, ¿no? Por lo menos en el precio, comparando con el precio que tenemos actualmente. Bueno, entonces, este no lo vamos a tomar, definitivamente no. ¿Y por qué no lo vamos a tomar? Precisamente por lo que venimos hablando, y es que el precio todavía puede seguir subiendo. ¿Por qué puede seguir subiendo? Básicamente porque esto es un movimiento con fuerza, ¿vale? Entonces vamos a revisarlo. Sin embargo, todo nos indica que en este momento nosotros el escenario más probable que tenemos es de un retroceso para seguir subiendo. Recuerden que entonces tenemos una nueva tendencia, y esa tendencia es alcista. Por lo tanto, yo sí les voy a recomendar de nuevo que no operemos contra tendencia. Esta zona sí la vamos a poder utilizar como zona en la que podemos revisar si hay un trade. ¿Cómo lo revisamos? Tengo un video en el que te explico cómo podemos hacerlo. Ese video está hecho de forma que lo puedas analizar sin muchos conceptos técnicos. Si tú no sabes mucho, pero quisieras de todas formas entrar, ya sea en demo o con muy poquito, puedes ver ese video y tomar entonces tus decisiones cuando el precio esté aquí. Recuerda que entonces lo que vamos a hacer es tomar el gráfico de una hora, en este caso si estás operando intradía, y lo que vas a hacer es básicamente irte al gráfico de menor temporalidad, y allí es donde vas a tomar la decisión. Vas a ver los patrones de velas y vas a revisar lo que ocurre en ese gráfico para tomar esa decisión en el gráfico de una hora, y mantienes ese movimiento pues hasta que termine entonces de cumplirse todo el escenario. Creo que no tengo nada más para añadir el día de hoy, como un recordatorio para los nuevos. Aquí tenemos entonces que el gráfico diario, lo que nosotros teníamos era un impulso en retroceso dentro de una tendencia bajista, no bajista, sino lateral bajista, en la que tenemos mínimos más bajos cada vez, pero que en este momento pues está en su movimiento al alza, ¿vale? Esto entonces se compagina con todo lo que tenemos en el gráfico de 4 horas, que es simplemente una nueva tendencia alcista. Y en el gráfico de una hora sí ya tenemos ya muy marcada la tendencia alcista. Discúlpenme que se vean tantos dibujitos, pero básicamente este es el importante en el que estamos hoy, en el que simplemente no tenemos en cuenta el short y sí tenemos en cuenta el long. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, te voy a dejar otro escenario porque este escenario también puede darse. Entonces este es el escenario principal en el que tengamos un retroceso para seguir subiendo. Otro escenario posible es que tú veas que el precio entonces no cae. El precio comienza a lateralizar y no cae. Entonces en ese caso esta sí puede ser un punto de entrada interesante, ¿vale? Pero ¿cuándo? No ya. No, por favor no hagas eso. Vamos a revisar que el precio comience a lateralizar. Entonces comienza a hacer otro ranguito aquí en el gráfico de 15 minutos. Y ahí entonces si nosotros vemos que en el gráfico de 15 minutos no cae, pasan las horas y no cae, entonces ahí podríamos pensar en una perspectiva alcista. Porque en este momento recuerda que, que los gráficos no se van solamente para arriba y solamente para abajo, sino que tienen que hacer descansos. Y esas pautas son interesantes considerarlas también en términos de tiempo. No puedes tomar operativas así la dirección sea la correcta, así el punto, el precio sea el correcto. Tú no lo puedes tomar hasta que el tiempo esté alineado con toda la operativa, ¿vale? ¿Qué tiempo es correcto? Pues bueno, fíjense que por lo general nosotros tenemos que un movimiento puede extenderse mucho más, pero por lo general si pasan unas 10 a 12 velitas y el movimiento no se ha dado, entonces ya podríamos decir que el movimiento está completo. 10 a 12 velitas entonces calcula
para que nosotros entonces analicemos si es correcto o no tomar este trade, ¿vale? Obviamente, ya sabes que el trading es un arte de confluencias y que no vas a tomar simplemente ese valor, entonces 10 velitas, entonces me meto. No, hay que analizar muchos otros elementos que estén ocurriendo, por ejemplo, el volumen, que en este caso ya vemos cómo es totalmente alcista, vemos cómo entonces el volumen se va a comportar en adelante y cómo nosotros entonces podemos tomar la siguiente perspectiva. Espero que entonces esta información te sea de utilidad y nos vemos. Por ahí algunas personas me están ya hablando de que quisieran tener un canal de Telegram. Así que déjame en los comentarios si tú quieres que lo construyamos y lo podemos hacer este mismo fin de semana. Ya tenemos también un bot en el cual ustedes tendrán la capacidad de generar operaciones. Pero bueno, de eso hablaremos mucho más adelante. Por ahora entonces, suscríbete, déjame tu like y recuerda dejarme algún comentario si es que tienes alguna opinión. Y muchísimas gracias. Espero que tengas un excelente fin de y nos vemos. Chao, chao.